Muy, pero muy buenas noches para todos los que ya están conectados en este horario, horario de los miércoles, en donde nos encontramos entre la espada y la pared. Como habíamos dicho, lo prometido, hoy vamos a arrancar ya en profundidad en nuestro estudio bíblico. Vamos a meternos un poco en un aspecto de lo que estuvimos viendo la vez pasada, para poder estudiar la Biblia de manera sistemática, de manera ordenada, sin apuro, absolutamente, a fin de que ustedes puedan aprender. El objetivo de este espacio es aclarar, instruir, no confundir, ¿ok? Entonces, lo que les recomendaría a todos es que tengan una Biblia a mano, lápiz o bolígrafo y un papel o un cuaderno de apuntes, de manera que ustedes vayan también registrando algunos términos y algunos pasajes de la Biblia, que va a ser muy interesante que ustedes después lo vayan a revisar y a chequear nuevamente. Así es que Biblia, papel y lápiz es lo recomendable para estudiar de manera correcta. Vamos a empezar, gente. Voy a proyectar un poco acá el material que tenemos para hoy, pero obviamente, antes que nada, tenemos que hacer lo que corresponde, darle lugar al verdadero maestro de la Biblia, que es el Espíritu Santo. Él os enseñará todas las cosas. Fue lo que Dios mismo nos transmitió a través de su palabra. La iglesia hoy, desde Jesucristo, desde su resurrección hasta ahora, nos ha dejado a su Santo Espíritu para que nos enseñe, para que nos revele su palabra. Es la única manera de poder interpretar de manera correcta. Así es que vamos a orar para empezar con un versículo de la Biblia que me gustaría que aquellos que tienen su Biblia puedan abrir en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 47. Hechos 2, verso 47. ¿Qué dice así? En la Nueva Traducción Viviente voy a leer. Dice: todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor, o sea Jesucristo, agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Otra versión dice: y el Señor añadía cada día el número de ellos, los que iban a ser salvos. ¿Qué quiere decir esto, gente? Que vos ni yo no estamos de casualidad en este momento conectados por internet para estudiar la palabra de Dios. Esto es algo que evidentemente, según lo que dice la Biblia, ya estaba dentro de los planes de Dios para que sea de esta manera. Es la soberanía de Dios la que nosotros muchas veces en nuestra mente finita no podemos entender. Así es que vos que estás conectado, conectada, no es casualidad. Vos no viniste por una simple invitación, por un video, o porque te sentiste atraída o atraído por el tema. Esto es algo que Dios mismo puso en tu corazón. Él es el quien pone el querer como el hacer en aquellos que iban a ser salvos. Así que gloria a Dios por eso. No hay mejor regalo para el hombre, para el ser humano, que la salvación de su alma. Y el alma se salva ¿cómo? Naciendo de nuevo en Cristo Jesús. ¿Y eso cómo se logra? Conociéndolo a Él, amándolo a Él por medio de su palabra y su Santo Espíritu. Así es que hoy ya tenemos la Biblia y ahora vamos a dedicarle una oración para que el Espíritu Santo nos revele todas las cosas. Puedes permanecer en tu lugar como quieras, puedes cerrar tus ojos si no querés que te interrumpa nada. Ya es
a tu criterio. Bueno, Padre, te damos gracias en esta oportunidad una vez más, porque estamos reunidos en torno a tu santa palabra, Señor, la que nos dejaste y nos delegaste el mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas. Ese es el mandato para toda la iglesia, para toda la comunión de los santos. Es decir, todo lo que estamos en este momento congregados en torno de tu palabra, para estudiar tu palabra, para conocer y descodificar y escudriñar esa palabra que nos dejaste, que tiene un solo propósito: conocerle a tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias y pedimos que tu Santo Espíritu nos revele todas las cosas y que vayas añadiendo miércoles a miércoles a todos aquellos que serán salvos por tu gracia y por tu soberana voluntad. Todo esto te lo dedicamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. No es posible entender este libro, este material que tiene más de 1500 años, entre 1500 y 1600 años de existencia, sin que primeramente entendamos en qué lenguas, en qué idiomas, por llamarlo de una manera, se escribió este documento, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a enfocarnos en el origen de estas lenguas bíblicas, muchas de ellas ya muertas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no está en uso. O sea que mucho más complicado aún, porque no disponemos al acceso de todos, ni siquiera en Internet, estas lenguas arcaicas, no tenemos un alfabeto. Sí existen obviamente evidencias y documentaciones, pero resguardados en las escuelas y en los institutos de más alto nivel, en Jerusalén por lo general y también en Roma, ¿verdad? En el Vaticano. Así es que vamos a manejarnos con la Biblia, porque la Biblia también habla de sí misma, se explica a sí sola, y como les mencioné, el Espíritu Santo es quien nos enseñará todas las cosas. Bueno, recuerden que las preguntas las pueden ir haciendo sin problema en el chat, y vamos a tener un tiempo en donde vamos a responder todas las preguntas que sean posibles, y las que no, me comprometo a responder el siguiente miércoles, ¿ok? Recuerden que esto no se trata de demostrar que uno sabe todo, no. Nosotros vamos aprendiendo permanentemente, no hay manera de conocerle a Dios totalmente, o sea, es algo imposible, no nos va a alcanzar la vida, ni 6 vidas, ni 50 vidas para conocer a este ser infinito, maravilloso, que no tiene principio, no tiene fin, es el alfa y el omega, que es omnipresente, omnisciente, omnipotente y bueno, y un montón de cosas más que en nuestra cabeza solamente de repente cuando vemos una película de ciencia ficción de repente podemos interpretar, ¿verdad? Pero es algo que supera toda capacidad humana, toda capacidad mental. Por eso es que apelamos única y exclusivamente a Él mismo, por medio de su Santo Espíritu. Muy bien, las lenguas bíblicas es nuestro tema del día de la fecha. Vamos a primero empezar a hablar de qué está hecho este material, qué idiomas se utilizaron, cómo se escribieron, sobre qué materiales y cómo nos llegó hasta hoy día. Básicamente estuvimos viendo el miércoles pasado un pantallazo general, pero hoy nos vamos a centrar más en la parte lingüística, que es una de las disciplinas de estudio de la teología, ¿verdad? Las lenguas bíblicas. Muy bien. Voy a poner esto en formato más grande. Ahí creo que les quedará mejor para poder ver. Así es que vamos a empezar con la presentación. Bueno, antes que nada decir, como ya les mencioné,
que las lenguas originales, es decir, con que se inició todo esto, fueron 3. En el Antiguo Testamento se utilizaron 2, el hebreo y el arameo. Y en el Nuevo Testamento con el idioma o lengua griega. Son lenguas muertas, ya no utilizadas. Hoy en día sabemos que hay un hebreo, también un griego, pero son hebreos y griegos actualizados, modernizados, que difiere muchísimo de lo que era el hebreo arcaico o el paleo-hebreo también, como se lo conoce. Y también el griego, que sufrió varias modificaciones con el tiempo. Y el arameo, que ya definitivamente ya está extinto. Solamente creo que queda un pueblito en Siria en donde algunos pobladores todavía hablan este idioma, pero prácticamente ya no en el mundo. Muy bien. Las lenguas semíticas. Habrán escuchado muchas veces probablemente este término de semita, antisemita, cuando se trata de gente que por alguna razón tiene un cierto rechazo hacia el pueblo judío, el pueblo de Israel, y se lo menciona como, en ese caso, como antisemita, ¿verdad? Y bueno, y lo contrario, semita, sería justamente aquellos que provienen del linaje del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y las lenguas semíticas se remontan a muchos años antes de que se forme el pueblo o la nación de Israel. Si abrimos nuestras Biblias en Génesis, capítulo 9, versículo 18, van a ver que ahí aparece un pasaje en donde dice lo siguiente: y los hijos de Noé que salieron del arca, es decir, estamos hablando una vez que paró de llover, ¿ok? Estos son, digamos, los nuevos habitantes y únicos habitantes de ese tiempo de la nueva tierra que Dios formó. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán, dice. Bueno, ¿por qué semítica? Porque proviene de Sem. ¿Por qué Sem y no Cam y no Jafet? Porque para la tradición judía, el hijo primogénito, el mayor, tiene siempre preferencia en todos los aspectos. Entonces, Sem, lengua semítica, fue en honor a Sem. De ahí viene. Los eruditos, los expertos, los conocedores, también se los conoce como papirólogos, han investigado el origen de una lengua única que existía como la madre de todas las lenguas orientales. Tenemos que saber que todo esto sucede en el Oriente, ¿ok? Nosotros estamos en el Occidente y esto es todo en el Oriente. Y la lengua semítica, que obviamente, como ya dije, viene de Sem, esa fue la única lengua que se hablaba en todo Oriente. Todo Oriente. Bueno, ¿cuál era la zona de influencia? Era la Mesopotamia, donde estaba, básicamente, posteriormente se estableció la antigua Babilonia, lo que hoy sería Irán, Irak, toda esa zona de Palestina, Medio Oriente, Judá, el sur, norte de África, que sería Egipto, el extremo oriente. Toda esa zona se hablaba una sola lengua, un solo idioma, que era la semítica. Y es muy posible, esto no podemos afirmar 100%, pero la Biblia da ciertos indicios de que la lengua que hayan hablado todos los habitantes de la tierra durante la construcción de la Torre de Babel era la lengua semítica. ¿Ok? Entonces podemos concluir de que desde Sem, desde que finalizó el diluvio y salieron del arca, a partir de ese momento
hasta la construcción de la Torre de Babel, todos los habitantes estaban hablando un solo idioma a nivel mundial, por llamarlo de una manera. Bueno, era el mundo conocido que se sabía en ese tiempo, y todo se relacionaba o se suscribía a esa zona de influencia llamada Mesopotamia. Bueno, semítica es un título tardío que se le puso a esta lengua. Realmente se desconoce cuál habrá sido el nombre real de ella, pero había evidentemente una lengua antes de Sem, porque tenemos que decir, si esto es semítico a partir de Sem, ¿cuál era el idioma Noé? ¿Cuál era el idioma de Adán y Eva? Bueno, o sea, algún idioma habrán tenido, ¿no es cierto? Ahora, Dios tiene un idioma divino y estos son idiomas o lenguas humanas, o sea, hay que marcar la diferencia. Y este término semítico, fue un título calificativo tardíamente que se le atribuyó por los eruditos o los papirólogos. Bueno, ¿qué son los papirólogos? Vamos a aclarar. La papirología viene de una palabra griega que sería logía, que quiere decir estudio, y por ende papiro, saben que es el rollo que les comenté la pasada que utilizaban para escribir, que se extraía de estas plantas que llevaban el mismo nombre, ¿verdad? Entonces, básicamente sería estudio de los papiros. Es una ciencia que estudia el origen del texto bíblico, en qué material y en qué lengua fueron conservadas y cuáles también son los textos de la Biblia más antiguos. Hoy la ciencia tiene instrumentos y métodos maravillosos, exactos, para poder determinar la fecha, la antigüedad de cualquier documento, de cualquier objeto que la arqueología se encargue de encontrar. Así es que esto es científicamente comprobado. Después de Babel, ¿qué pasó? Si nos vamos al evento de la Torre de Babel, que todos sabemos, la mayoría conocemos, porque desde niños era uno de los relatos sí o sí que estaban incluidos dentro del catecismo católico, por lo menos todos aquellos que hicimos y pasamos por esa instrucción. Tenemos que saber que luego de este incidente de la Torre de Babel, esta lengua semítica se dividió en varias lenguas semíticas. O sea, hubo varios tipos de inglés, por llamarlo de una manera. Así como tenemos el inglés británico, el inglés que hablan norteamericanos, hay otro inglés que se habla en ciertos países de Europa, también en el Caribe, hay ciertos países que hablan un tipo de inglés, pero finalmente todos son de raíz anglosajona. Bueno, esto sería lo mismo, ¿verdad? Pero hubo dos grandes grupos lingüísticos de preferencia y se dividían así: las lenguas semíticas orientales y las occidentales. Porque obviamente después de esto la humanidad empezó a dispersarse y empezó a ocupar mayor territorio de lo que era en ese tiempo el mundo conocido. Todos los que hablaban en la antigua Mesopotamia y las lenguas semíticas occidentales, o sea, lo que se hablaba en la zona que hoy se conocemos como la zona de Palestina, el antiguo Israel y el norte de África, o sea, Egipto, era básicamente la área oriental, por llamarlo de una manera. Entre esas lenguas semíticas orientales había una que se destacaba y que era muy importante y que llevaba el nombre de la lengua acadia, que viene y proviene de la cultura sumerio-acadia.
Para los que habrán estudiado historia, habrán dado sí o sí la historia de este pueblo, de esta civilización sumeria, de los fenicios también y todo eso, bueno, que habitaban en esa región de la Mesopotamia. Bueno, ellos hablaban preferentemente una lengua que llevaba el nombre de Acadia. También se le conoce como lengua caldea. Viene a ser exactamente lo mismo. Y es muy probable que el patriarca Abraham, el amigo de Dios, como Dios mismo le menciona en su palabra, él haya hablado el acadio. ¿Y por qué? Porque él proviene de la Mesopotamia, de Caldea. De hecho, Génesis 11:31, si alguien tiene su Biblia a mano, puede buscar. Ahí dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Génesis 11:31. Entonces ahí te podemos ver de que Abraham no era judío, no era hebreo. De hecho, el pueblo de Israel ni existía todavía. Abraham era de Ur de los Caldeos y hablaba probablemente el idioma acadio. El sobrenombre de la lengua acadia es lengua caldea, en relación a una ciudad que la Biblia menciona en Génesis 10:10, que lleva el nombre de Acat. Génesis 10:10 dice: y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acat, ahí está, y Calné, en la tierra de Sinar. Esta tierra de Sinar es muy conocida para nosotros, porque la Biblia menciona frecuentemente a esta zona de la Mesopotamia, pero con diferentes nombres, porque de hecho con el tiempo esto fue cambiando de nombres. Nosotros bien acá hay barrios y calles que hace 40 años atrás tenían otro nombre, ¿verdad? Imagínate esto, que tienen más de 1000 años de trayectoria, ¿verdad? Entonces hay que entender que esa zona de la Mesopotamia es la cuna de muchísimas civilizaciones. Es precisamente en esa zona en donde prácticamente comenzó todo el mundo, toda la civilización. Eso es lo que existía en ese tiempo. Ahí estaban, por lo menos, lo que los eruditos llaman el mundo conocido. Es lo que se sabía. Ahora, muy importante también saber qué es lo que significa la palabra Mesopotamia. Deriva de dos palabras griegas: meso, que quiere decir meseta, y pótamos, que es valle, o también se conoce como valle regado por ríos. Ahora, ¿cuáles son los dos ríos que riegan justamente esa zona? La misma Biblia en el libro del Génesis menciona que son los ríos Tigris y Éufrates, que hasta hoy día existen. Aunque la Biblia en un pasaje lo denomina Hiddekel al Tigris, que hoy básicamente atraviesa la ciudad de Bagdad, capital de Irak, y Ur de los Caldeos, de donde vivía Abraham, estaba cerca de la actual ciudad de Basora, también en Irak. O sea que Abraham, si vivía hoy, iba a ser iraquí directamente. Génesis 2:14 dice, por ejemplo: y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Entonces ahí está ya aclarando la Biblia. Como ustedes se dan cuenta, este libro no es solo un libro de religión como la gente muchas veces pretende encasillar. Es un libro en donde vas a encontrar historia, arqueología, ciencia, matemática,
estudios del comportamiento social, psicología, medicina, salud. Incluso creo que ayer o esta mañana, Erika, mi esposa, me compartió un escrito que estaban mandando por WhatsApp, en donde daban recomendaciones de la salubridad con relación a las medidas de higiene del COVID, y todo ya tenía fundamento bíblico. O sea que para Dios no hay absolutamente nada nuevo. Y como dijimos en el programa anterior, pareciera como que es una crónica del día de hoy, ¿verdad? Y es así, y es porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Esa es otra prueba de que esto no es un libro que ya no sirve o que ya no se adapta a nuestro tiempo. No, es 100% actual e incluso está más allá de que lo que probablemente vos y yo vamos a vivir sobre esta tierra. Bueno, siguiendo con el tema, no sé si hasta ahí me están siguiendo. Voy tratando de ser lo más lento posible. Si de repente me estoy yendo un poco rápido, simplemente háganmelo saber. Y si quieren que reitere algo, no hay ningún inconveniente. Todos estos versículos que les estoy pasando, es muy importante, gente, que vayan tomando nota, ¿ok? De hecho, si se les pasó a algunos, después les puedo volver a mencionar, o saben que este material queda grabado ahí en nuestro canal en YouTube para poder revisarlo las veces que quieras y compartir también, por favor, con quienes quieran. Así es que ahora mismo me encantaría que agarres tu celular o tu notebook donde estés y dale ahí abajo, vas a encontrar un símbolo de me gusta. Dale. ¿Por qué? Porque cuanto más me gusta tiene, entonces vamos a ir subiendo las visualizaciones y YouTube va a entender de que a mucha gente le gusta y le va a empezar a mostrar a más gente este material. Entonces, ayúdanos a que aumente esto y también podés compartir en tus redes sociales para que alguno pueda aprenderse en este momento en la transmisión en vivo o pueda ver después grabado, ¿ok? Como te dije, nosotros tenemos que ser herramientas de Dios. Si vos no estás todavía preparado o preparada o no te sentís preparado para enseñar la palabra, bueno, ya podés colaborar con Dios, no conmigo, con el reino de Dios, siendo una herramienta de evangelización, es decir, transmitiendo la palabra de Dios, ¿ok? Alguien está enseñando y vos podés ser el difusor, el que promueve un estudio bíblico, simplemente con un clic. Bueno, volviendo a nuestro tema, ahí se mencionaron unos ríos. ¿Y por qué hago un paréntesis en el tema de los ríos? Porque acá también hay un tema muy importante del cual, cuando entremos a estudiar el libro del Génesis específicamente, vamos a desmenuzar mejor este tema, porque esta es una de las grandes incógnitas que tiene la Biblia y que genera mucho debate y controversia entre los eruditos y las posturas de diferentes sectores en cuanto a la interpretación de la ubicación del huerto del Edén, o sea, el famoso paraíso. Bueno, en Génesis 2 se relata justamente todo eso, y como una especie de GPS, la Biblia o Dios da como la dirección y la ubicación exacta de dónde estaba ubicado ese huerto, y dio 4 ríos como una especie de, ¿cómo se llama? Como de símbolos o de signos, mejor dicho, para que podamos ubicar geográficamente en dónde está esto ubicado. Y el versículo 10 al 14 del capítulo 2 de Génesis, voy a leer, pero quiero que ustedes también lean esto en sus Biblias. Dice lo siguiente: y salía de Edén, ahí está, un río para regar el huerto,
y de allí se repartía en 4 brazos. O sea que es un río que tiene 4 brazos. Muy bien. El nombre de uno de esos brazos era Pisón. Y este es el que rodea toda la tierra de Ávila. Ahí ya está dando una señal de la zona. Donde hay oro, otra característica importante para poder ubicar. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice, son piedras preciosas también. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, otra señal bien característica. Y el nombre del tercer río que dijimos recién es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Ese fue el único que no cambió de nombre. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber cuáles son estos otros 3 ríos y dónde están ubicados hoy en la actualidad? Muy bien. Pisón, si lo traducimos del hebreo, quiere decir abundante, o sea, caudaloso. Está hablando de un río caudaloso y decía bien claro que rodea la tierra de Ávila. Esto es la zona de Indonesia, toda esa zona de donde está la India. El río también se une Ganges con ellos, que es el río sagrado donde ellos se purifican, ¿verdad? Bueno, entonces el Pisón sería el río Indo. Hoy en día lleva ese nombre y está en esa zona de Indonesia. Bueno, después tenemos el segundo, que es el Gijón, que traducido también del hebreo sería río estruendoso. Y el estruendoso en esa época, porque habla acá de que estaba rodeando la tierra de Cus, y la tierra de Cus corresponde a Egipto. Entonces, el río estruendoso de Egipto es el río Nilo. Es el río que hasta hoy se conoce y es lo más importante de toda esa región. El tercero, el Hiddekel, Tigris, como dice que está al oriente de Asiria, entonces podríamos ubicar que se inicia en Turquía y también atraviese parte de Irak. Eso sería lo que hoy se conoce como el río Tigris. Y el Éufrates, que es mucho más fácil porque ni siquiera cambió de nombre, quiere decir el que fructifica la tierra. Es un río que da mucha da posibilidad para que las tierras que están a su lado, digamos, sean muy fructíferas. Y eso está literalmente hoy día en la zona de Irak. Y por unas noticias que he visto que se estaban publicando, está con seria amenaza de secarse. Pero bueno, estos son los 4 ríos que habla la Biblia en Génesis 2, cuando está mencionando la ubicación del Edén. Entonces vos podés sacar tu conclusión, pero como les dije al principio, hay 2 o 3 o 4 o 5 pensamientos al respecto, pero particularmente yo me decido, digamos, creer lo que dice la Biblia, corroborado con la geografía actual y con todos estos datos que coinciden en una asombrosa perfección. Muy bien, yendo un poco más, podemos mencionar de que después de la lengua semítica, la segunda lengua más antigua es la acadia o caldea, como ya estuve mencionando. Es la lengua que utilizaba una escritura que algo ya mencioné también en el programa pasado, la escritura cuneiforme.
¿Y por qué se llamaba así? Porque se utilizaban trozos de madera, de piedra o huesos de animales también para escribir sobre tablillas de arcilla, ¿verdad? Se imprimía ahí y después se dejaban estas tablillas de arcilla húmedas secarse al sol. También se utilizaba la piedra, ¿verdad? No era solamente tablillas de arcilla, pero las piedras eran unas piedras que se raspaban y eran ya lingotes de piedras previamente alisadas. De hecho, Dios le dice a Moisés que alice las piedras en donde después se iban a escribir los mandamientos, ¿verdad? Eso se ve en Éxodo 34:4, que podemos leer nomás lo ya. Dice, y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, porque se acuerdan que él había roto las primeras tablas de la ley y después tuvo que hacer otra de vuelta. Y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. O sea que Dios mismo se encargó de ordenarle para que se vaya y alice eso, que prepare la tabla de piedra en donde Dios iba a escribir los mandamientos que le iban a entregar al reino, o sea, al pueblo de Israel, y de ahí a todos los cristianos hasta hoy en día. Muy bien, entonces la Akkad y la Caldea, segundo idioma más antiguo, ok, por un lado, y por otro lado la semítica. Bueno, después podemos ver otras lenguas también que podemos encontrar, que es el copto, el arameo y el cananeo. Estas son lenguas, dialectos, digamos, pero que también es importante mencionar porque la Biblia en muchos pasajes del Antiguo Testamento menciona, y muchas veces como desconocemos esto, no entendemos y dejamos simplemente pasar la información así y nos hacemos la idea y nos confundimos muchísimo. Bueno, entonces ahora con el tema idiomático vamos a estar más claros para cuando entremos ya a revisar el texto bíblico capítulo por capítulo, versículo por versículo. Dice este tema que preparé que Abraham, obviamente, si él hablaba el caldeo, ¿verdad? Él le tuvo que haber enseñado a su hijo Isaac, y este Isaac otra vez a su hijo, que sería Jacob y Esaú, y Jacob a su vez a sus 12 hijos, cuando ellos estaban bajando a Egipto, porque había hambre en la zona y se fueron a Egipto. Allí ellos se encontraron que en Egipto se hablaba una lengua que se llamaban copta. De hecho, hasta hoy en día, los cristianos que habitan en una zona de Egipto se los conoce justamente como los cristianos coptos, ¿ok? Y manejan esta lengua. El copto, entonces, no es una lengua semítica, sino es una lengua muy, digamos, diluida de la semítica y es muy parecida al griego. Los descendientes entonces de Jacob ya fueron aprendiendo esta lengua copta porque ellos ni idea tenían todavía del hebreo ni el arameo, que mucho después iba a empezar a aparecer. Cuando ellos salieron de Egipto, posiblemente ellos hablaban el caldeo, que era la lengua de sus ancestros, y la lengua copta, que es lo que se hablaba ahí en Egipto. Entonces, cuando ellos se dirigen a la tierra prometida, Canaán, allí se topan con la otra lengua semítica que ya viene a ser de la parte occidental. ¿Se acuerdan que dije que había una lengua semítica oriental y otra occidental? Bueno, Canaán, la tierra prometida, lo que sería la tierra de Israel hoy en día, y una parte mayor, un poco mayor, digamos, de lo que hoy tienen. En ese lugar, eso ya es la parte occidental. Entonces, en ese lugar se hablaba
el cananeo, que viene de Canaán, y el arameo. Ahí aparecen esta lengua que se utilizó en muchísimas partes del Antiguo Testamento y también se utilizaba en los tiempos de Jesús. Bueno, ahora vamos a ver un poquito cómo se originó el origen hebreo. Yo les había dicho al principio de que habían 3 lenguas originales: hebreo, el arameo y el griego. Ahora estamos viendo todo el contexto y la antesala de cómo se dieron todos estos idiomas. ¿Se acuerdan que en Babel se confundió todo? Dios mismo se encargó de confundir todo. Ahí nacieron los idiomas. Las semíticas se dividieron en 2 partes: oriental, occidental. Los de Oriente, obviamente, manejaban inicialmente la acadio, y que era de los sumerios, y caldeo, que vendría a ser lo mismo, y ellos accedieron a conocer el copto cuando estuvieron en Egipto. Y después que salieron de Egipto y se fueron a la tierra prometida, tuvieron la oportunidad de conocer lo semítico occidental, que sería el cananeo y el arameo. Hasta ahí parece que está bastante claro, ¿verdad? No quiero mezclar ni confundirles bajo ningún sentido. Ahora, en ese entonces, los judíos no se llamaban todavía judíos. Eso también hay que aclarar. Porque cuando ellos llegan y conquistan la tierra prometida, o sea, Canaán, se llamaba esa tierra, ese lugar, los pueblos que habitaban ese territorio tuvieron que abandonar ese lugar. O sea, ellos no se fueron a pedir por favor para entrar. No, literalmente tuvieron que luchar y imponerse para poder tomar control de la tierra que Dios les prometió que les iba a entregar, y lo cumplió, de hecho. Ahora, nadie dijo que la entrega iba a ser fácil. No. Esa era que había que enfrentar a un pueblo sumamente bien armado, muy diestro en la batalla. Así es que no fue fácil conquistar la tierra de Canaán. Y es por eso uno de los motivos que hasta hoy día ellos luchan tanto por su tierra, porque esa fue la promesa que Dios les dio. Estos habitantes de Canaán que estaban ahí, obviamente, al verse invadidos por esta gente, ¿verdad?, que ellos no tenían idea de quiénes eran, tuvieron que cruzar un río que separaba de la tierra de Canaán al resto de la tierra. Digamos, había un río que ellos utilizaban como una especie de protección. ¿Qué río era este? El Éufrates, justamente. Entonces, sí o sí, para entrar en Canaán había que cruzar el Éufrates. Yo no sé si vos te animás a pie cruzar el río Paraná. Imagínate lo que estamos hablando del Éufrates, ¿verdad? Y tenés que cruzar a pie, no había otra opción ahí. O cruzar o fuiste. Y ahí realmente hay que tener fe a este lado del río y no al otro lado, ¿verdad? Porque antes de cruzar lo que hay que tener fe y creer de que si Dios te prometió que te va a esa tierra, se supone que no vas a morir en el intento, ¿verdad? Y bueno, y esta gente, que eran una buena cantidad de gente, no era un grupito, estamos hablando de millones de personas que estaban viniendo kilómetros, días, semanas y meses caminando, por fin llegan al destino y ya el río enfrente y tienen que cruzar. Entonces los que estaban en Canaán y les ve venir a todo este grupo, ellos le pusieron el adjetivo calificativo, entre comillas, o sobrenombre de Ibriim, que traducido
al castellano significa los que cruzan el río, o también los invasores del otro lado, o los del otro lado del río. Bueno, cualquiera de estas formas, ellos estaban tratando de señalar de que estos son los que vienen a ocupar nuestra tierra, ¿verdad? Entonces, le bautizaban, por llamarlo de una manera, que acá vienen los Ibrín, estos, como decir, los invasores que están del otro lado del río. Bueno, en ese entonces se usaba ese término Ibrim de una forma despectiva para referirse a este grupo de gente, que de ahí fue tornando esa palabra Ibrim hasta llegar a ser la palabra que hoy conocemos como los hebreos. Entonces de ahí nació esa palabra que originalmente no existía. Este término hebreo entonces deriva de la palabra abar, que quiere decir cruzar, o sea, ir más allá, o sea, el que cruza el río. Eso quiere decir abar, que sería la traducción de hebreo. Entonces, se cruzó el Éufrates, encabezado, ahí estaba Abraham, cruzando el Éufrates, que es el río que divide la Mesopotamia en dos. El primer hombre a quien la Biblia le atribuye el calificativo de hebreo es justamente Abraham el hebreo. La primera vez que en la Biblia aparece la palabra hebreo es refiriéndose a Abraham. Ahora, va un poco más adelante. Si la palabra hebreo estaba naciendo, judío mucho menos todavía existía. Entonces, judío ya vino después de Isaac, después de Jacob. De hecho, ni Isaac ni Jacob no eran judíos. No eran judíos. El primer judío fue Judá, que fue justamente en su nombre es que de ahí deriva la palabra judío. ¿Quién fue Judá? Uno de los hijos de Jacob. De allí viene el término judío, que hoy sabemos que es el nombre patronímico de la nación de Israel, ¿verdad? Y también de la religión judía. Bueno, hasta ahí estamos claros. Entonces, si ustedes revisan su Biblia en Génesis 14:13, ahí van a encontrar la referencia de lo que le estoy diciendo. Y dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. Esa es la primera vez que aparece entonces la palabra hebreo en la Biblia. Ahí está. Los judíos, por decirlo de una manera, aprendieron, o los hebreos aprendieron el cananeo, que era el idioma que se hablaba en la tierra prometida, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y de allí nace el hebreo como idioma. No solo nació el término hebreo, sino también se fue transformando ese idioma cananeo. Ellos le dieron formas un poco diferentes y de ahí empieza a convertirse en lo que es el hebreo antiguo, o también como los eruditos papirólogos lo conocen como el paleo hebreo. ¿Ok? El alfabeto cananeo tenía 22 letras, al igual que el arameo. Y la única diferencia que tenía el arameo con el cananeo es en su escritura. El origen del alfabeto cananeo se creó imitando figuras de la naturaleza, pero el arameo agarró y modificó así algunas figuras. Y le traje unos ejemplos, por ejemplo, la A, que sería Aleph, los cananeos representaban con la cabeza de un toro, ¿verdad? Pero usaban, el sonido era el mismo, pero la representación gráfica era diferente. Después Bet, que sería la siguiente letra,
que el cananeo representaba con la entrada de una tienda, o sea, una casa antigua sería eso, ¿verdad? Gimel, que es camello, que representaba con la joroba de un camello, y Dalet, que sería la puerta. El cananeo representaba también con una puerta. Con esto lo que quiero significar es la similitud impresionante que existe entre el cananeo y el arameo, que fue el origen del hebreo antiguo. ¿Y por qué hacemos todo esto? Porque con todos esos idiomas y lenguas se escribió el Antiguo Testamento. Ahí es donde estamos queriendo llegar con toda esta información. ¿Cuál fue la lengua entonces más antigua que se usó para escribir parte del Antiguo Testamento? ¿Cuál es la parte? Principalmente el Pentateuco, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Penta, de ahí viene justamente 5, los primeros libros. Algunas partes fueron escritas con letras cananeas o paleohebreo, como los eruditos dieron en llamarle. Pero desafortunadamente hay que decir de que las evidencias se han extraviado, se han perdido con el tiempo. Por ende, las evidencias que existen, que indican, o sea, los documentos que hasta hoy se mantienen, que indican que la lengua más antigua utilizada para escribir parte del Antiguo Testamento, especialmente en el Pentateuco, fue un hebreo aramizado, o sea que una mezcla entre el hebreo y el arameo. Eso sería básicamente lo que se tiene evidencia documental hasta la fecha. Hay un personaje en la Biblia muy importante llamado Esdras. De hecho, hay un libro del Antiguo Testamento. De hecho, a él se lo conoce como al doctor de la ley, por llamarlo de una manera, ¿verdad? Era una eminencia en todo lo que tenía que ver en las Sagradas Escrituras. Y ¿cómo pasó o cómo se fue dando para que ese cananeo se hubiese transformado en ese hebreo, pero aramizado? O sea, una mixtura ahí de Dios y pantera, ¿verdad? Entonces, cuando la cultura hebrea empezó realmente a posicionarse ya con fuerza, y su esplendor, su siglo de oro, lo tuvo obviamente en el tiempo del rey David y de Salomón, en donde ellos conquistaron todo lo que había, ¿verdad? Eso era más o menos siglo X antes de Cristo. Con Esdras, con este personaje, él empezó a quitar las letras medio que generaban incomodidad del cananeo y las empezó a reemplazar por las arameas. O sea, él básicamente fue el que hizo ese cambio, en otras palabras. Y es ahí en donde el hebreo se empezó a aramizar. Y desde aquí se cuenta con los registros y evidencias. Aunque el hebreo y todas las lenguas antiguas carecían de vocales. Hay que saber también eso. Bueno, todas las lenguas antiguas no tenían vocales, solamente era puro consonantes, 22 consonantes en el caso del hebreo. ¿Y cómo pronunciaban? Porque imagínate tu nombre, quitarle todas las vocales, ¿cómo pronunciaban? Medio complicado. Entonces ellos utilizaban 4 consonantes que hacían la función de vocales. Y era una especie de comodín que tenían que sacar, poner, colocar. Era toda una ingeniería que confunde muchísimo, más todavía para nosotros que no tenemos ese conocimiento y esa cultura oriental, ¿verdad? Además de que todos los escritos o las escrituras orientales, por lo general, se escriben de derecha a izquierda. O sea, es totalmente al revés del nuestro, ¿verdad?
Nosotros pues de derecha a izquierda, ellos de izquierda. Ellos su libro empieza en donde el nuestro termina. Así es, totalmente atravesado. Bueno, estas 4 letras eran Aleph, Hey o Et también se le conoce, la Yod y la Bat. Son 4 letras del alfabeto hebreo que eran las que funcionaban justamente como vocales. Esto simplemente como información general, ¿verdad? Y después el arameo, y con esto vemos, ya terminamos todo lo que tiene con las lenguas. El arameo, que también era tenía variantes, obviamente, y uno de los que más se utilizaba era el arameo galilaico. Era un tipo arameo que se hablaba preferentemente en la zona de Galilea, por eso el nombre de galilaico. Era un dialecto realmente, pero que se utilizaba muchísimo. De hecho, con Esdras se comienza a hablar con fuerza el arameo, por ese hecho de que él fue quitando las letras del cananeo y reemplazándolas por el arameo. Después también en los tiempos de Jesús, el arameo era de uso común, ¿verdad? De hecho, Jesucristo, él hablaba arameo galilaico preferentemente y era su lengua materna. O sea, para él no era el hebreo su lengua materna, era el arameo galilaico. Y después vamos a ver más adelante, voy a adelantarme solamente un pequeño comentario para hilar con esto. Cuando el Antiguo Testamento se tiene que o se decide traducir al idioma griego, que ya era el idioma que estaba en su máximo esplendor en la época de Jesús, ¿verdad? Para que usted tenga una idea, estamos hablando ya del año 250 antes de Cristo. El griego empieza a expandirse, empieza a ser la cuna de la civilización. Todo lo que venía de Grecia, toda la cultura, todo el conocimiento, todo lo máximo en cuanto a la academia llegaba de Grecia, ¿verdad? De hecho, la biblioteca más grande del mundo se encontraba en Alejandría, que era una ciudad griega, obviamente, ¿verdad? Y se dieron cuenta los responsables de esa feroz biblioteca que ellos no tenían las Sagradas Escrituras de los hebreos, o sea, el Tanaj, el Antiguo Testamento, la Torá. Entonces ellos dijeron, nosotros queremos tener, pero vamos a mandar traducir al griego. Y ahí se traduce del hebreo al griego. Y esa versión de la Biblia se le conoce como la Septuaginta. Y vamos a ir viendo más adelante todo este tema de las versiones de la Biblia, donde ahora no quiero entrar en profundidad, pero sí mencionar de que Jesucristo, preferentemente cuando él predicaba y usaba fracciones de las escrituras en las sinagogas, él leía en arameo y utilizaba lo que después, cuando hablaba en griego, lo que sería más adelante la versión de la Septuaginta. O sea que tiene un peso y un valor sumamente importante académico, histórico y científico esa versión. También mencionar que el griego era en esa época el idioma o la lengua internacional, lo que hoy sería más o menos el uso que le damos al inglés, en donde en todas partes se habla, y si vos manejas inglés, te manejas en todas partes del mundo. Bueno, el que en esa época hablaba en griego tenía esa facilidad, ¿verdad? Bueno, y me gustaría ahora ver algunas preguntas o comentarios, si es que la hay, y también quisiera saber si se logró interpretar todo o hay alguna parte que no les quedó muy claro. Recuerden que lo que estamos buscando no es
confundir, sino instruir. Bueno, veo acá, por ejemplo, Martin Fisher dice, al griego antiguo también se le conoce como koiné, exactamente, común, no negativo. Había básicamente el griego clásico, que hablaba la clase alta, la clase culta, y después el griego koiné, que era el popular, el común, ¿verdad? El que manejaba la mayoría de los habitantes de ese tiempo y de esa zona. Asimismo, como está mencionando Martín. Exactamente. Muy bien, gente. En el próximo episodio vamos básicamente a ir hablando de cómo se formaron los canon. O sea, de dónde viene el tema del canon de la Biblia, el por qué tiene 66 libros, las otras versiones tienen 72, por qué el Antiguo Testamento tiene, digamos, una X cantidad, el Nuevo otro, qué quiere decir canon, en qué el concilio, cuáles son los requisitos que se establecieron para considerar si este libro es o no es inspirado. Y bueno, de manera de que vamos a revisar un poco esa parte y vamos a ver también cómo se ordenaron los libros en la Biblia. Vamos a ver que la versión de los judíos, de los hebreos, tiene un orden diferente al nuestro, y el Nuevo Testamento, de hecho, ellos no lo manejan, es solamente ya eso uso de la iglesia cristiana en general, y vamos a ir analizando esos aspectos. Después vamos a ir ya metiéndonos libro por libro, empezando obviamente del Génesis y así hasta llegar al Apocalipsis, y después vamos a ir viendo por temas, es decir, la enseñanza temática. Por ejemplo, vamos a hablar un tema que sería el pecado, el infierno, la vida después de la muerte, no sé, el tema famoso de cómo si Adán y Eva tuvieron 2 hijos, se reprodujo la tierra, y todas esas preguntas así que muchas veces la gente tiene, si tuvo o no tuvo ombligo Adán, por ejemplo, un tema muy importante, ¿verdad?, que se tiene que aclarar, y cosas así. Después los del diluvio, los gigantes que habla la Biblia. Hay un montón de cosas impresionantes que van a ir descubriendo cuando ustedes mismos también pueden proponer sus temas, y vamos a organizar de manera del relato o la cronología bíblica que vamos a seguir, ¿ok? Gracias, muy claro, profe, dice Mónica. Gracias por enseñarnos temas de repente muy bueno, nuevo para mí específicamente. Gracias, Concepción, te encantó. Acá dice tu mamá escuchando muy atentamente. Muchas gracias, bienvenida, señora. El arameo era la lengua materna de Jesús, y con Judá empieza el nombre que se le da a los judíos. Así mismo, exactamente. Clarísimo, Fernando Genes. Así mismo es como al menos está documentado históricamente, ¿verdad? Es lo que podemos acceder a través de las evidencias arqueológicas. Vamos a ver también que se trata esto del descubrimiento del Qumran, que es un hecho histórico que sucedió hace poco, relativamente poco, y que eso sí que definitivamente terminó por eliminar cualquier tipo de duda acerca de la veracidad, autenticidad y autoridad de la Biblia. Así es que la arqueología, la ciencia respalda la Biblia. La Biblia no tiene ningún problema con la ciencia, al contrario, confirma la Biblia lo que la ciencia dice. O sea, lo que hoy están descubriendo el hombre, la Biblia hace muchos años ya lo escribió, ya lo anunció. Así es que hoy en día muchas veces los escépticos, los que buscan ridiculizar la Biblia, hay veces que utilizan la Biblia justamente para poder llegar a conclusiones que demuestren que la Biblia
no es real, pero por el camino terminan convenciéndose de que realmente la Biblia tenía la razón. Así hay muchísimos casos y es por eso que tiene un carácter divino. Y bueno, cuántas cosas que nunca ni imaginé, escuché hoy de vos, profe. Bueno, gracias, pero realmente es como les dije, el Espíritu Santo es Dios mismo que habla a través de su palabra. Yo soy un simple instrumento, como una trompeta, pero lo que hace que salga el sonido es el aire que pasa, el viento que pasa por esa trompeta de metal, que es un metal simple, pero lo que realmente tiene valor es ese viento, y no en balde al Espíritu Santo la Biblia lo compara, entre otras cosas, como un viento muy suave que te hace transformar y sentir la presencia de Dios ahí a tu lado. Y ahora terminamos, si les parece, con una oración, y les agradezco muchísimo por la paciencia y por la atención permanente. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, por este momento. Te pedimos que tu palabra que ha sido predicada, ha sido enseñada, sea en este momento transformada y sembrada en el corazón y en la mente de todas las personas que van a acceder a este material, sea ahora en vivo o sea más adelante o cuando vos dispongas a través de la grabación de este material. Te pido que pongas en cada uno de los que están aquí conectados el querer y el hacer y el tener esa sabiduría de poder entender las Escrituras, para que la Biblia, tu palabra, que es transformadora, que cambia vidas, pueda realmente realizar todo aquello para la cual vos la enviaste. Gracias te damos, Señor. Es un privilegio y un honor poder servirte y usar todo esto que nos das para ministrar a favor de tu reino y de tus santos propósitos. Toda la gloria sea para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, gente, y Dios mediante, el próximo miércoles nos encontramos nuevamente en una nueva cita entre la espada y la pared. No te olvides de compartir y darle like al video para que el reino de Dios llegue a más lugares gracias a vos. Que descanses. La Biblia es el libro más vendido y traducido de la humanidad. Durante siglos ha inspirado fe y esperanza, cambiando así el rumbo de la historia. No siempre bien usada ni bien comprendida, ha resistido ataques e intentos de destrucción desde su origen. Afirma ser un mensaje de Dios que contiene la historia de la salvación de nuestro mundo. Pero, ¿es eso cierto? ¿Cómo saber si es lo que dice ser? ¿Puedo confiar en ella? ¿De verdad proviene de Dios? En las páginas de este libro te puedes encontrar con Dios. Más allá de iglesias y denominaciones, te invito a que cada vez que abras una Biblia, le pidas que te ayude a comprenderla. Te aseguro que te llenará de un sentido y esperanza que querrás compartir con los demás. Disfruta del mensaje de Dios para tu vida, y sin duda Él te guiará al pueblo correcto en el momento correcto.